para aclarar unos conceptos sobre el comportamiento del átomo y la interacción que tiene el átomo con los electrones, y a petición popular voy a hacer una explicación en esta pizarra de última tecnología. Entonces, lo que veo que tenéis un poco de dudas es qué pasa en el átomo cuando un electrón interactúa. Lo normal, según el modelo clásico, este es el modelo clásico de toda la vida, el modelo de Born. Un átomo, ¿vale?, tiene un núcleo y alrededor las capas correspondientes. En las capas hay orbitando electrones, que los de las capas más internas están más ligados al núcleo y los de las capas más externas menos ligados. Lo normal para nosotros es que un átomo en el equipo de rayos tenga una energía alta, es decir, que los electrones estén muy ligados al núcleo. ¿Por qué? Porque necesitamos un número atómico alto, y así cuando interactúen electrones contra el átomo no se disgreguen todos, es decir, no se produzca excitación e ionización. ¿Qué es la excitación? O mucha excitación y mucha ionización. ¿Qué es la excitación? Ya sabéis, un átomo en estado natural lo que está equilibrado con los electrones orbitando. ¿Qué pasa? Incide un electrón externo, ese electrón externo va a coger un electrón de una capa interna y desplazarla a una capa externa. Es decir, el átomo, los electrones orbitando, uno de esos de la capa interna lo que hace es desplazarse a uno de la capa externa. Entonces, esto para el átomo no es normal. ¿Por qué? Porque el átomo lo que tiende es a volver a su estado. Entonces, esto se llama excitación. Eso, el átomo ya os digo que no le gusta, entonces lo que va a hacer es desexcitar. ¿Cómo se hace? El átomo lo que va a hacer es atraer otra vez al electrón a la capa. Es decir, núcleo, capa, capa, y el electrón vuelve. Esa desexcitación lo que va a producir es una emisión de energía. Esa emisión de energía para nosotros no nos vale, es decir, no va a generar rayos X. ¿Qué es lo que sí nos va a valer? Lo que va a valer es lo siguiente. Núcleo, átomo, y aquí ¿qué va a pasar? Va a venir un electrón de, por ejemplo, el equipo de rayos X. En el equipo de rayos X sabéis que está el cátodo y el ánodo, entonces salen electrones y ese electrón que sale por la diferencia de potencial choca contra un átomo que está en una capa. ¿Qué pasa? Que el átomo está muy ligado, es decir, no va a moverse de donde está, tampoco va a producirse una ionización. ¿Qué es la ionización? La ionización sería que en vez de desplazarse de una capa interna a una externa, lo que hace es el electrón salir del átomo, irse. Entonces, este átomo quedaría ionizado, quedaría con carga positiva. No es lo que estamos buscando, no estamos buscando excitación, desexcitación, ni tampoco estamos buscando ionización. Lo que buscamos es lo siguiente: átomo de un material con número atómico alto, es decir, es muy difícil o es difícil quitar un electrón de una capa. Entonces, el electrón que viene incide, choca contra ese electrón no se mueve, y lo que va a producir es algo parecido a las bolas de una mesa de billar. Choca y cambia su trayectoria. Este mismo choca y cambia la trayectoria. Ese cambio de trayectoria lo que va a hacer es que, al haber chocado, este electrón incidente pierde energía, que es lo que se llama radiación de frenado. Ya sabéis que la radiación de frenado, como os he dicho en los apuntes, es el fundamento de la producción de los rayos X. ¿Qué pasará? Esta radiación de frenado va de la energía que tenía inicial, es decir, la energía con la que ha llegado al átomo, hasta que se frene del todo, por eso se llama de frenado. Entonces será así, una gráfica así, es decir, desde el valor inicial, valor con el que choca, hasta cero. Entonces, todo esto de aquí será el espectro de los rayos X. Todo esto es la cantidad de energía que nos va a producir rayos X. Esto es el fundamento de la obtención de los rayos X. Después, lo que os he explicado en otro apartado, he pasado la hoja digital,
Lo que he explicado en otro lado es que hay tres tipos de interacciones: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y creación de pares. La creación de pares no la vamos a estudiar porque es energías de más de 1 megaelectronvoltio, que es energías de centrales nucleares, etcétera. Entonces, a menos que alguno queráis ser supervillano, pues no la vamos a ver aquí, ¿vale? Es decir, si queremos, yo que sé, que Godzilla invada la ciudad, pues entonces sí utilizaremos megaelectronvoltios, pero en nuestro caso no es el objeto de este curso. Entonces, tenemos efecto fotoeléctrico y efecto Compton. ¿El efecto fotoeléctrico qué pasa? Son energías bajas y son las que se producen en el intraoral. El intraoral es el que tenemos nosotros, el equipo de la consulta, ¿vale? Ese que estáis viendo allí. Ese equipo, lo que pasa es que cuando la radiación, cuando ese fotón que ha interactuado en el aparato de rayos llega al paciente, el paciente absorbe toda esa energía. Toda la energía que llega en el fotón la absorbe el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que no queda nada disperso en el aire, es decir, no quedan fotones por aquí. ¿Y eso qué va a conseguir? Que, como todo lo absorbe el paciente, la radiografía va a salir muy bien, porque no va a tener deterioros en el contraste. Todos estos fotones que se quedan por aquí circulando, si hubiera más energía, es lo que nos haría un deterioro en el contraste. Esto sería el fotoeléctrico. ¿Qué pasa en la interacción otra? Esto es la interacción fotoeléctrica en la interacción Compton. La interacción Compton, que es igual, fotón que llega, paciente, ¿y qué pasa? Que el paciente, en vez de absorber una parte de la energía, perdón, toda la energía como pasaba aquí, lo que absorbe es solo una parte. Entonces, el resto se queda circulando. No se queda circulando por toda la eternidad y tenemos que esperar un rato a que se acabe la radiación. No, se queda justo en el momento que se emite, es decir, choca y desaparece casi enseguida. Pero durante el tiempo que choca, esa parte pues queda con una radiación dispersa que nos va a deteriorar el contraste. Es decir, imaginaos, es como si yo tengo aquí la imagen y la radiación dispersa va a hacer como una especie, pues como un canal codificado, ¿vale? Entonces, ¿cómo evito eso? Lo evito gracias a ciertas técnicas como rejillas antidifusoras. Eso, ya os digo, se ve en radiografía extraoral, que es la que tiene una radiación un poquito mayor. El paciente, lo bueno que tiene es que absorbe menos dosis que aquí absorbe más dosis, aquí menos, pero el contraste es peor. Por eso siempre os digo que la mejor radiografía para diagnosticar cosas intraorales es la radiografía intraoral. La radiografía extraoral es una radiografía general que se usa para lo que se usa, diagnosticar lesiones grandes, estado general de la boca, pero yo no puedo diagnosticar una caries con una radiografía extraoral, perdón, porque la extraoral lo que me da es una visión general y encima tiene una pérdida de contraste. Sin embargo, la intraoral es la que tiene un contraste bueno.